viernes 1 de diciembre. Hermanos, noviembre ha quedado atrás e iniciamos hoy el último mes de este año 2023. Iniciamos hoy el mes de diciembre, ¿verdad? Un mes pues que para muchos es el mejor mes, o de repente pues les agrada, ¿verdad? Por todas las festividades, por lo que implica la Navidad, el fin de año y el inicio, obviamente, pues del nuevo año dentro de 31 días. Un privilegio, hermanos, el poder saludarles y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios, esperando en Dios que el Señor esté bendiciendo su vida, ¿verdad? Que todo vaya pues caminando de acuerdo a los planes y propósitos de Dios en usted. Así el Evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 21, versículos del 29 al 33. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En los últimos días hemos estado leyendo el capítulo 21 de San Lucas, donde se nos presenta cómo el Señor Jesús presentó su sermón profético o su sermón apocalíptico. Sermón que inició con dos preguntas que sus discípulos le hicieron mientras estaban observando la hermosura del templo de Jerusalén. Ya hemos hablado durante estos días de esas dos preguntas y también de las respuestas que el Señor ha venido dando, respuestas que asustaron o sorprendieron a sus discípulos, pues fue obviamente respuestas muy reveladoras las que el Señor vino dando. Y ya hemos visto, ¿verdad? Porque al Señor le preguntaron cuál será la señal que se van a cumplir todo lo que has dicho. Y el Señor les dijo que las señales iban a ser cuando vean a la ciudad sitiada. Es ahí donde sepan que el fin está cerca. Por supuesto, entendiendo el fin en ese momento de aquella guerra, de aquella situación que se le venía a Jerusalén, porque ya el Señor ha dicho que obviamente no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero también es importante porque a pesar de que el Señor les había dicho, ¿verdad?, las señales, les había dicho cómo iba a suceder, ahora viene el Señor y les exhorta a estar verdaderamente atentos. Y por esa razón es que les dice, fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que se acerca el verano. El Señor acá, hermanos, está hablando, o está poniendo más bien una comparación, para que nosotros, o así como los judíos hace 2000 años, estuviesen atentos a las señales de repente que sucedían en la naturaleza, pero que también iban a suceder en la realidad entre ellos. Es ahí donde les dice, fíjense muy bien, estén atentos. Así es como el Señor quería que ellos estuvieran. Pero hermano, esa es una exhortación del Señor también para nosotros, a estar atentos a todo lo que, a todas las maneras como el Señor nos habla hoy en día. Porque vea que dice, así también,
cuando vean que sucedan las cosas que les he dicho. ¿Y cuáles eran las cosas que el Señor había dicho? Bueno, que iban a sitiar la ciudad, que iban a destruir la ciudad, que iban a entrar al templo, que iban a incendiar el templo, y que del templo o del edificio del templo no iba a quedar más que piedra sobre piedra, y que a muchos de ellos los iban a matar, a otros los iban a perseguir, que los iban a traicionar hasta sus propias familias. Todo eso el Señor les ha dicho. Ahora les recuerda y les dice: cuando sucedan esas cosas que yo les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Ahora, esto es interesante porque claramente el Señor presentó señales, el Señor dio revelaciones muy sorprendentes de lo que iba a suceder en aquel tiempo. Ahora, sabemos nosotros, y de acuerdo a la historia, que todo eso se cumplió tal y como el Señor Jesús lo había anunciado. Es más, vea que dijo el Señor: yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Y efectivamente, hermanos, cuando nosotros dividimos la historia, especialmente la historia bíblica, nos damos cuenta que al principio, o más bien a la iglesia primitiva, se le divide por generaciones. Y tenemos cristianos de primera generación, cristianos de segunda, cristianos de tercera generación. Ahora, el Señor dijo: yo les aseguro que antes de que esta generación muera. Ahora, ¿qué es una generación? No es una década, no es un siglo. Una generación puede durar poco tiempo, como también puede durar muchísimo tiempo. Cuando hablamos de primera generación de cristianos, nos referimos a los cristianos o a las personas que conocieron a Jesús, a los discípulos, a los apóstoles, a aquellas personas que fueron testigos de los milagros del Señor, aquellos hombres y mujeres que le siguieron, aquellas personas que escucharon sus enseñanzas, que fueron testigos verdaderamente de lo que el Señor hizo y lo que el Señor enseñó en su ministerio terrenal. A ese grupo de personas que inició aproximadamente en el año 30, ¿verdad?, ya de nuestra era, y termina esa generación en el año 70. Pero ¿por qué esa generación termina en el año 70? Y termina en ese año porque fue en ese año donde, como ya el Señor lo había anunciado, Jerusalén iba a ser destruida. Eso provocó el gran exilio judío, ¿verdad?, al cual pues muchos judíos, bueno, todos tuvieron que salir de su tierra, y de lo cual, como usted sabe, hasta nuestro país, El Salvador, se vio afectado. Aunque digo afectado porque muchos judíos pues tuvieron que venir y obviamente habitar estas tierras. Sabemos que de acuerdo a razones políticas, que sería largo meterme en ese tema, es que se permitió que judíos pudiesen venir a este país. Pero exactamente se cumplió lo que el Señor Jesús había dicho cuando le dijo: antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Y efectivamente, hermanos, tal y como Jesús lo anunció, así sucedió, ¿verdad? La historia nos lo describe. Pero vea, esto entonces nos enseña a nosotros el valor de la palabra de Dios. Hermanos, muchas personas conocen la Biblia o leen la Biblia, pero la leen a veces pensando que es palabra pues que fue dicha hace 2000 años, pensando que fueron enseñanzas dadas para el pueblo de Israel y que nosotros pues ahora, ¿verdad?, 2000 años después, en tiempos modernos, ahora pues
con una realidad podrá ser diferente, ahora eso ya queda solo como moralista para nosotros. Y yo le puedo recordar, querido hermano, que esa palabra de Dios, esa Biblia, como usted la puede conocer, es palabra viva y tiene su cumplimiento de una manera totalmente estricta. Vea lo que dice el último versículo del Evangelio de hoy. Cuando dijo el Señor: podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Ahora, sabemos nosotros que es cierto, este cielo y esta tierra, todo va a dejar de existir en el final de los tiempos. Pero antes de eso, la palabra de Dios se habrá cumplido. Esto creo que es circunstancial, porque depende en qué comunión esté yo con Dios, para que esta noticia pueda alegrarme o pueda entristecerme. ¿Cómo puede alegrarme esta noticia? Bueno, puede alegrarme porque cuando yo conozco las promesas de Dios, yo puedo esperar en ellas. Y muchas veces creo que usted me dará la razón. Hay momentos en que nosotros esperamos en Dios, pero la respuesta no llega. Y no es porque Dios no vaya a obrar, ni que sea fiel a sus promesas, no. Por supuesto, Él es fiel. Lo que sucede es que Dios cumple y obra a su tiempo, no en nuestro tiempo. ¿Cuántas personas han muerto aún sin haber visto el cumplimiento de las promesas de Dios? Pero ahí es donde la fe juega un papel importante, porque a pesar de que no las veamos, creemos como que si las viéramos. Ahora, eso nos da esperanza, eso nos da ánimo, ¿verdad? El poder nosotros estar conscientes de que tal vez no vamos a ver nosotros, o de repente no vamos a estar con vida, por decirlo de una manera, el cumplimiento de aquellos sueños, de aquellos proyectos, de aquellas bendiciones que anhelamos de Dios. ¿Cuántos padres de familia trabajan, verdad, para una bendición? Y la bendición llega hasta que están los hijos. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido también testigos de las bendiciones que Dios prometió a nuestros padres y que las recibimos nosotros? Pero vea, ahí es donde está la fe de por medio. Porque a pesar de que nuestros padres o esas personas que se esforzaron no vieron el cumplimiento, sí esperaron, y eso les animó a seguir adelante. De igual manera nosotros, temas como por ejemplo la justicia de Dios, temas como el reino de Dios, temas, ¿verdad?, como las manifestaciones del reino, temas, hermanos, como la vida eterna, que alguien podrá decir: bueno, pero yo trabajo para la obra y yo no veo la justicia de Dios. Yo trabajo para la obra y el pecador pues sigue siendo malvado. Lastimosamente el enemigo sigue estando suelto, haciendo daño. Pero yo le puedo recordar que, como decíamos el domingo pasado, en el último día, en el juicio de Dios, ahí nos daremos cuenta si éramos ovejas del reino o si éramos cabritos del enemigo. Creo que es acá, hermanos, donde esa palabra debe de servir para nosotros verdaderamente de fortaleza. Ahora, si ese cumplimiento positivo nos alegra, imagínense lo que puede significar para una persona que tenga un cumplimiento negativo. Porque claramente la palabra de Dios dice que Dios al justo verdaderamente lo va a tomar como justo, pero al culpable no lo va a tomar como justo. También dice la palabra que Él exalta al humilde, pero que al soberbio lo mira de lejos. Entonces, si esas palabras contienen verdaderamente esas enseñanzas y exhortaciones para nosotros, hermanos, es importante comprender que tarde o temprano esa palabra nos alcanzará.
El malvado muchas veces piensa que todas sus acciones de pecado le van a salir bien. El pecador piensa que nunca va a fallar o que nunca se va a equivocar. Pero sabemos nosotros que el mal reina hasta que la justicia llega. El mal puede estar presente hasta que la verdad llega. El enemigo puede tener autoridad hasta que Cristo le permite. Y por eso es que hoy le puedo recordar, podrá dejar de existir el cielo y la tierra, hermano. Podrá dejar de existir, mire, lo que sea. Pero la palabra de Dios se va a cumplir. Y ojo, se va a cumplir aunque usted no lo crea. Porque hay personas que dicen, no, si yo no creo, las cosas esos no aplican. Pues mire, aquí no se trata de creer o de no creer en ese cumplimiento, por supuesto, sino más bien de esperar ese cumplimiento. Porque cuando eso llegue, ahí, aquellos que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, nos daremos cuenta que valió la pena, ¿verdad? En ese momento nos daremos cuenta que valió la pena servir a Dios. Nos daremos cuenta que valió la pena el sacrificio, que valió la pena el apartarnos del pecado y buscar al Señor. Nos daremos cuenta que valió la pena porque Dios es fiel. Pero qué triste va a ser para aquellas personas que no quisieron buscar a Dios. Qué duro va a ser para aquellas personas que en esta vida ignoraron la palabra, ignoraron y rechazaron la comunión con Dios. Para ellos será difícil y querrán retroceder el tiempo para aprovechar la oportunidad, pero ya será tarde, ya será demasiado tarde. Por eso, hoy, hermanos, es el momento. Hoy es el día del Señor. Hoy es el momento, la oportunidad para que usted y yo nos reconozcamos necesitados de Dios, para que hoy podamos entender que el gran propósito de Dios es bendecirle. Mire, hermano, yo no conozco a nadie quien haya entregado su vida a Cristo y esté arrepentido. Yo no conozco a nadie quien diga, miren, yo le entregué mi vida al Señor y me arrepiento de haberlo hecho. Nadie le va a decir eso. Pero sí conozco un montón de gente que por no arrepentirse la está pasando mal. Por eso creo que es importante que aprovechando el tiempo nosotros podamos reconocer que hoy es el día que el Señor me ha dado la oportunidad de buscarle, de creer en Él, para que cuando llegue ese tiempo, esa palabra se cumpla para mí, pero de una manera positiva. Esa palabra se cumpla porque justo es Dios para bendecirnos. Por eso, queridos hermanos, que hoy al iniciar el mes de diciembre, hoy al iniciar este mes, que es un mes pues muy especial, le animo para que buscando de Dios podamos reconocer que el Señor ya lo hizo todo, pero nomás espera que usted pueda ceder para creer en Él. El Señor ya murió en una cruz. El Señor ya cumplió su palabra. Hoy esa palabra quiere cumplirse en nosotros. Para eso, abra su corazón. Abra su corazón y se dará cuenta que fiel es Dios para bendecirle. Se dará cuenta que no pierde nada. Hay personas que en algún momento dicen, es que si yo creo en Dios, voy a perder mis amigos. Querido hermano, con mucho respeto, a veces su problema son sus amigos. O alguien podrá decir, es que si yo creo en Dios, voy a tener que cambiar de vida. Mire, no tiene que cambiar de vida. Pero nomás reflexione si la vida que usted tiene ahorita, usted quiere vivirla durante los años que le faltan. Usted dirá tal vez, no, yo ya no quisiera seguir así. Pues ahora venga Cristo. Crea en el Señor. Y el Señor, que es fiel y justo, no le rechazará, al contrario, Él está esperando para bendecir su vida y obviamente para cumplir sus promesas. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.